Bueno, pues bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar de una época muy importante para nuestro país, la Revolución Mexicana, este movimiento, por qué ocurrió, qué estaba pasando en México, qué hizo que la gente dijera, ya basta. Vamos a acompañar este viaje y recuerden, cada que hablamos algo de historia es bien importante que también investiguemos otras fuentes. Yo te voy a contar la versión así como que oficial, sí, pero pues sabemos que también hay muchos datos que están un poco movidos porque pues bueno, la historia la cuentan la que los ganan, sí, y pues bueno, sabemos también que obviamente estas versiones de la historia se hacen pues también para un nivel de primaria, lo que te voy a platicar, y que pues muchas veces falta información o faltan algunos datos que también se pudieron haber manejado. Pero bueno, yo te voy a manejar aquí más que nada la versión oficial para que la conozcamos un poquito. Entonces imagínate que estamos en 1910, hace más de 100 años, hace unos 114 años por ahí. Imagínate que en esa época pues México era un país muy diferente a lo que conocemos hoy, y había alguien que había sido presidente durante mucho tiempo, casi 30 años, y pues bueno, esto tampoco no es muy bueno, y te estoy hablando de Porfirio Díaz, el presidente de México durante más de 30 años. La presidencia de este personaje, de Porfirio Díaz, no siempre fue mala. Porfirio Díaz fue una de las personas que ayudó a que México se modernizara, a que le llegara a competir a países de muy alto rendimiento para la época. Trajo los trenes, creó muchas vías ferroviarias, creó carreteras, creó, por ejemplo, o mandó a hacer el sistema de drenaje profundo de la ciudad, por ejemplo, de la Ciudad de México. Total, o sea, el tipo modernizó México, y fue un presidente que trajo ese tipo de cosas a México. Pero también el haberse reelegido de una manera pues que no era la más correcta tantas veces y haber durado en el poder durante 30 años, pues empezó también a tener pues sus grandes defectos, ¿verdad? O sea, una cosa es que sí hayas traído muchas cosas buenas, y otra es que pues estés haciendo lo que te dé la gana. Y bueno, también obviamente durante ese periodo de tiempo hubo muchas injusticias. Las tierras de los trabajadores pues las trabajaban ellos, pero otros eran los que manejaban el dinero. No les pagaban bien por trabajar sus propias tierras. No había derechos laborales para muchas personas, o sea, trabajabas en una fábrica y eran inhumanas las condiciones, y de por sí es complejo. Ahora imagínate en ese tiempo. Muchos campesinos también perdieron sus tierras, y bueno, había una desigualdad social también muy marcada. Las personas ricas tenían tierras y a veces no las querían compartir, y pues bueno, se quedaban ahí desoladas, ¿verdad? Entonces era una época que también fue compleja. Pero pues lo que llamó la atención de gran manera era que pues bueno, ya había estado durante 30 años y mucha gente siempre empezó a decir, ¿qué onda, no? Con esto, o sea, ya hay que cambiar. En este momento aparece la figura de Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue un hombre que venía de una de las familias más ricas de México, o sea, sí estaba en el top así de la banda que tiene lana. Y bueno, era un hombre que, bueno, de cierta forma creía en la democracia, en que las personas podían elegir a su presidente. Así que Madero empezó a escribir un libro y comenzó a decir que México debía tener elecciones justas, que ya era momento de un cambio. Y apoyado por también muchas personas, no nada más de México, sino de, por ejemplo, Estados Unidos, que también le facilitaron muchos recursos, pues empezó a crear un plan para que quitara a Porfirio Díaz del mandato. Obviamente a Porfirio Díaz esto no le gustó y también se enteró, pues si estás ganando popularidad, Porfirio Díaz también se enteró, y al ver que Madero tenía cada vez más apoyo, pues lo metió a la cárcel. Pero bueno, esto no detuvo a Madero, y desde la cárcel hizo un llamado para que todos los mexicanos se unieran y lucharan por los derechos. Este plan o este llamado
comenzó el 20 de noviembre de 1910 con la Revolución Mexicana, y él redactó este documento que se llama el Plan de San Luis. Antes todo era así como que redacta un documento antes de empezar una batalla, y eran así como que las cosas siempre. Entonces se redacta el Plan de San Luis, donde se planea pues quitar a Porfirio Díaz del mandato y ya poder entrar con elecciones justas. Esto también después de que Porfirio Díaz alguna vez por ahí dijo, bueno, vamos a hacer elecciones libres, y tómala, no los dejó, y Madero pues también de ahí se enojó porque, oye, ¿cómo me alborotas y me dejas así vestido y alborotado y ya me dices luego que no puede haber elecciones libres? ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, por un lado está Francisco I. Madero con su Plan de San Luis, promulgado el 20 de noviembre de 1910, donde comienza la Revolución Mexicana. Mucha banda se empieza a interesar por este movimiento de revolución, de libertad, de quitar al gobierno, de mejorar el gobierno, pero bueno, es lo que todos soñamos, ¿verdad? Así como que algo mejor. Y bueno, entre los hombres a los que les llegan estas noticias de este movimiento, está Emiliano Zapata, que peleaba en el sur por las tierras, y Pancho Villa en el norte, Francisco Villa. Me voy a tener un poquito ahí con Emiliano Zapata. Emiliano Zapata pertenecía a la región sur, por así decirlo, de México, y bueno, se dice que él decía algo muy importante, ¿sí? Su frase era tierra y libertad. Él quería que las tierras volvieran a las personas que las trabajaban. Y bueno, él luchó durante mucho tiempo por eso. Obviamente todas este tipo de batallas pues iban dejando gran cantidad de personas muertas, heridas, y una devastación muy fuerte en muchas partes, ¿verdad? O sea, a veces hablamos del movimiento de revolución y no nos paramos a detenernos que fue un movimiento que eliminó a mucha parte de la población, y también hubo batallas muy desiguales, muy injustas. Pero bueno, vámonos a los datos que conocemos escolares, ¿verdad? Bueno, entonces, Emiliano Zapata en el sur, tierra y libertad. Él quería que las tierras que trabajan los campesinos fueran de ellos pudieran laborarlas, pudieran trabajarlas y pudieran sacar un sustento de ellas, o sea, vivir de la tierra, porque pues qué mala onda que los campesinos trabajen y otros cobren, ¿no? Y bueno, todavía hasta la fecha sabemos que existe pues un maltrato de cierta forma a los campesinos. No hay una igualdad de oportunidades o de pagos justos para ellos, y vean que el campesino hace una labor impresionante para poder mantener al país a flote, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema, no lo voy a arreglar yo ahorita, pero bueno. Mientras tanto, Pancho Villa luchaba en el norte para acabar con algunas injusticias, sobre todo con los trabajadores, más que nada tipo obreros, ¿sí? Entonces Pancho Villa andaba acá, le conocían como el Centauro del Norte, porque pues según esto era alguien muy bravío. También dicen que en sus batallas dejaron muchas muertes por ahí, pero bueno, son también a veces saldos que pasan por el tipo de guerras que se están librando. Pero bueno, también Pancho Villa tuvo un reconocimiento ahí, como que dicen que atacó una ciudad estadounidense. Por ahí se dice que en 1916 atacó Columbus, Nuevo México, y que eso provocó que Estados Unidos enviara algo que se llamó la Expedición Punitiva, tratando de castigar, sí, bajo el mando del general John Pershing, para intentar capturar a Pancho Villa, pero bueno, no tuvo éxito. Entonces por ahí también tuvo esa batalla muy reconocida, muy renombrada. Total que durante estas batallas Francisco I. Madero logra su cometido, quita a Porfirio Díaz del mandato, él queda como presidente, pero siguen las batallas, o sea, sigue habiendo muchas batallas, y no fue algo fácil. La revolución, el movimiento de revolución duró muchos años, hubo muchas peleas. Por ejemplo, la toma de Ciudad Juárez, que fue como el primer gran triunfo de los revolucionarios contra Porfirio Díaz. Y después de esa batalla fue cuando Porfirio Díaz tuvo que renunciar y se fue de México. Por ahí dicen que se fue a Francia, donde podemos tener un cierto sentido, porque si tú ves la arquitectura, las construcciones de la época de Porfirio Díaz, sí tienen muchos rasgos
de las construcciones europeas, sobre todo francesas de aquella época. Entonces, pues a lo mejor podemos pensar que Porfirio Díaz, pues sí, él tenía pensado pues convertir a México en una clase de Europa, ¿verdad? Así como que se viera de aquel estilo, ¿verdad? Entonces, por ella dicen que se fue para allá o a España, pero bueno, también son datos que llegan de aquí y de allá y pues no podemos estar muy seguros porque no vivimos en esa época. Esto fue el principio, o sea, todo este derrocamiento del poder, y luego a Francisco I. Madero también lo matan y toman el poder otros, y se sigue haciendo muchos movimientos durante esta época de la revolución. Y bueno, sigue, ya que se fue Díaz y que Francisco I. Madero logró la presidencia y lo quitaron, bueno, lo mataron, y sigue habiendo presidentes ahí que no sabemos bien qué onda. Por ahí también estuvo Venustiano Carranza. Hubo una época en la que Emiliano Zapata y Pancho Villa llegan a la Ciudad de México, y por ahí hay una foto muy famosa y le ofrecen de cierta manera a Pancho Villa la presidencia de México, y él dice que no, que México pues necesita pues alguien bueno, ¿verdad?, para ser presidente. Y qué bueno, porque sí, Pancho Villa a lo mejor pudo haber tenido peleas muy, muy bravías y ganado batallas, pero a lo mejor como para presidente pues no, o sea, se necesitaba alguien también más ilustrado. Pero bueno, total, lo más importante del movimiento revolucionario pues vendría siendo que para 1917 se logró algo muy importante, y fue, bueno, como que la culminación del movimiento revolucionario. Lo que tanto se buscaba era sentar una base y tener algún escrito, porque les digo que en aquella época era todo como que vamos a hacer un escrito para que todo quede sentado, y es algo que dicen las personas grandes, no se han fijado, que siempre te dicen, no, ponlo por escrito, y uno ya de joven pues se nos hace fácil, y bueno, yo no estoy tan joven, pero cuando estamos jóvenes se nos hace fácil, estoy chavo, ¿verdad?, y no lo ponemos las cosas por escrito, y es bien importante. Bueno, en aquella época lo que pusieron por escrito fue que se creó la Constitución Mexicana o de la República Mexicana de 1917. Esa Constitución es la que nos rige actualmente, o sea, sigue vigente, y si se le hacen agregados o se le cambian cosas, porque obviamente las épocas van cambiando, pero en su época, esta Constitución de 1917 fue innovadora, tenía incluía más bien en su redacción muchos derechos para los trabajadores, para los campesinos, y por ejemplo garantizaba educación para que todos los niños pudieran acudir a la escuela y tomar educación. Recordemos que en épocas pasadas, como en la independencia y como en la revolución, la misma desigualdad social hacía que también se discriminaba, por ejemplo, a los niños, y se les viera como personas que no podían educarse a menos que tuvieras el dinero para, o también había mucha discriminación hacia las mujeres. Entonces muchas veces las mujeres se les seguía viendo como que, bueno, tú nada más eres para la casa o para ciertas actividades. Entonces esta Constitución lo que buscaba era tener esos derechos sociales, políticos, y que todos pudiéramos tener una vida mejor, y es la que nos rige hasta ahorita. Entonces, digo, sí se le han agregado cosas, se le han quitado cosas, se le han cambiado cosas, pero bueno, prácticamente muchos de los artículos que se pusieron desde esa época siguen vigentes y se siguen tomando en cuenta para poder tener mejores derechos. Una de las cosas importantes y que se buscaba desde el inicio del movimiento armado era la no reelección. ¿Sí? La no reelección, es decir, que un presidente no se pudiera reelegir, que pudiéramos tener cada 6 años el derecho de elegir un nuevo presidente. También surgieron nuevos partidos y se consolidó el poder del Estado. Y te digo, todo esto quedó asentado ahí en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, por ejemplo, se inició una economía menos dependiente de inversiones extranjeras, se nacionalizó los recursos, por ejemplo, se expropió las petroleras, ¿verdad? Entonces el petróleo de México fuera para México, no depender tanto de empresas extranjeras. Claro que ahorita pues hay una apertura ahí que es necesaria para que México pueda seguir funcionando, y tiene que haber una apertura a mercados comerciales mundiales, ¿verdad?
La reforma agraria, todo lo del campo, distribución de las tierras, restitución, o sea, regresar las tierras a los campesinos y pues que haya mejores derechos laborales. Y en cuanto a la cultura, pues también que sea libre, que la influencia del arte se pueda apreciar constantemente, la educación, como te digo, el permitirle a que todos puedan estudiar. Ahorita puedes acudir a la escuela y no te debería nadie de impedir el acceso a ella, a tu educación, y es bien importante porque pues obviamente antes no existía. Y bueno, antes de despedirme, quiero mencionarte algunos personajes principales para que los tengas ahí por si alguien te los llega a preguntar, tú le digas: personajes principales: Porfirio Díaz, ¿sí? Presidente, era el dictador, ¿verdad? Durante tantos años, derrocado por el movimiento revolucionario, o sea, que querían quitar. Francisco I. Madero, pues fue el que inició la revolución, fue el líder que inició la revolución. Emiliano Zapata fue el líder campesino de la región sur, ¿sí? Él defendía la reforma agraria. Pancho Villa, líder revolucionario en el norte, comandante de la División del Norte, pues bueno, que sabemos que muchas de las batallas que él hizo, pues bueno, se ganaron y se logró a final de cuentas el cometido. Venustiano Carranza fue un líder constitucionalista, impulsor de la Constitución de 1917. Obviamente Venustiano Carranza es al que asesinan y luego entra Álvaro Obregón, que es un general revolucionario y que consolidó el régimen post-revolucionario, después de la revolución. Y ya fue como que México se empezó ahí un poquito a asentar, ¿verdad? Claro que seguimos siendo medio bravos. Y pues bueno, con esto llegamos al fin de este podcast. Ya te conté ahí algunos datos importantes de la Revolución Mexicana. Yo te invito a que si este tema te interesa, investigues de muchas fuentes, porque hay muchas historias detrás de las historias que yo te cuento y que te puede contar alguien. Así que sin más, nos vemos. Bonito día.